El asunto del pago pendiente se resolvió con una rapidez tan inesperada que, en ese instante, comprendí algo que siempre había intuido: ser una mujer atractiva, a veces, inclina la balanza. No había nadie más cerca. Solo él. Daniel. Entre una pregunta y otra se abría una pausa extraña. Su mirada se detenía más de lo necesario, como si el tiempo hubiera decidido estirarse solo para nosotros dos, en aquella calle solitaria de la Ciudad de México. El silencio no era incómodo, era denso, curioso, casi deliberado. Me llamo Lucía, tengo 27 años. Morena, cabello liso y negro, ojos verdes que suelen llamar la atención sin esfuerzo. Siempre me he cuidado, no por vanidad, sino porque aprendí muy joven que la presencia también habla. Esa noche no imaginaba que un simple alto policial cambiaría el rumbo de todo un fin de semana. Conducía tranquila cuando vi la señal para detenerme. Sabía que no llevaba mi licencia. Él se acercó con postura firme, uniforme impecable. Daniel, 39 años. Su mirada era demasiado atenta para ser únicamente profesional. La calle estaba desierta y, entre cada pregunta, ese silencio largo que decía más de lo que callaba. Fui detenida sin mi licencia y, sorprendentemente, liberada casi al instante. No hubo prisas ni palabras fuera de lugar. Solo gestos sutiles, miradas medidas y un entendimiento tácito. En ese momento comprendí que algunas situaciones se resuelven lejos del camino común. Antes de irme, intercambiamos más frases de las necesarias. Él intentaba sostener su papel de oficial. «Agente Daniel, ¿puedo tener su número?», pregunté con una sonrisa. «Por si necesito aclarar algo más sobre el pago pendiente», vaciló. «Señorita Lucía, estoy en servicio». «Esto no es profesional, ¿y quién dice que todo tiene que ser siempre profesional?», respondí, tranquila. «Mi intuición dice que podría ser útil», suspiró. Anotó unos números en un papel y me los entregó con un gesto que intentaba ser frío. Me llevé su número como quien guarda un detalle que no debería, pero sabe que va a usar. Daniel vivía en una colonia cercana. Divorciado. Yo, soltera. Nada parecía incorrecto. Ese fin de semana reuní valor y lo llamé. La conversación fluyó con una facilidad inesperada, como si aquel silencio inicial hubiera sido solo el preludio. Acordamos vernos esa misma noche, sin promesas ni expectativas. Hablamos toda la semana. Mensajes, audios, risas, silencios cómodos. Él intentaba mantener distancia. Decía que debía ser discreto, que el trabajo y la vida personal no se mezclan. Yo lo escuchaba, pero no retrocedía. Algo entre nosotros ya había cruzado un punto sin retorno. El sábado por la noche quedamos para cenar cerca de la Alameda Central. Elegí algo sencillo, pero que no pasara desapercibido. Cuando llegó, su mirada era la misma de aquella detención, firme, atenta, curiosa. La conversación fue natural. Hablamos de cosas comunes, aunque siempre había algo no dicho flotando entre frase y frase. Caminamos por la Alameda compartiendo historias. Él habló de su divorcio, de su rutina silenciosa. Yo le hablé de mi libertad. La madrugada avanzó sin pedir permiso y ninguno tenía prisa por terminar. Frente a mi edificio, ya muy tarde, hice la sugerencia. ¿Y si subimos a tomar un último trago? Solo para seguir conversando, la noche aún es joven. Lucía, no sé si sea lo más prudente. Mañana trabajo, ¿quién dice que siempre tenemos que ser prudentes? Sonreí, rozando su brazo con naturalidad. Asintió despacio. Mi casa estaba en calma, iluminada con una luz suave. El ambiente cambió al cruzar la puerta. No hubo prisa, solo cercanía. Las palabras empezaron a competir con los gestos. Ese control férreo que él intentaba mantener comenzó a resquebrajarse, y yo lo noté. Nada de lo que ocurría seguía el camino común. Cuando cerré la puerta de mi habitación, el silencio adquirió otro peso. Daniel se detuvo en el umbral, como si intentara recordar quién era antes de esa noche. Me acerqué sin prisa, algunas decisiones simplemente suceden. Me senté en la cama y lo invité con la mirada. No fue osadía, fue una entrega silenciosa. Se acercó con cuidado, como quien cruza un límite invisible. Allí ya no había uniforme, ni reglas, ni rutinas.
Solo dos historias encontrándose fuera del trayecto esperado. Cuando sus dedos rozaron mi mano, supe que el control ya no vivía en las palabras. Me recosté lentamente, consciente de la elección que yo misma había hecho. Cada gesto suyo era pausado, atento. La habitación tibia, la respiración corta, el tiempo estirándose otra vez. No hubo promesas ni explicaciones. Solo un entendimiento silencioso entre cuerpos que ya se habían hablado antes. Cuando la madrugada empezó a clarear, permanecimos quietos, absorbiendo lo vivido. Nada se dijo. No hacía falta, sonreí para mí misma, segura de algo. La mañana llegó sin ruido, como si la ciudad entera hubiese decidido respetar lo ocurrido. La luz se filtraba tímida entre las cortinas, dibujando sombras suaves sobre la habitación. Abrí los ojos despacio, todavía envuelta en esa sensación extraña que queda cuando algo importante sucede sin pedir permiso. Daniel ya estaba despierto. Sentado al borde de la cama, miraba por la ventana con una calma que no coincidía con la intensidad de la noche anterior. No parecía arrepentido, pero sí pensativo. «Buenos días», dije en voz baja, giró el rostro y sonrió apenas, esa sonrisa contenida que no regalaba fácilmente. «Buenos días, Lucía». El silencio volvió a instalarse entre nosotros, distinto al de la calle aquella primera noche. Este no era calculado ni curioso. Era reflexivo. Como si ambos estuviéramos ordenando piezas internas que no sabíamos que se habían movido. Se levantó despacio y comenzó a vestirse. Cada gesto era medido, consciente. Yo lo observaba sin urgencia, sabiendo que algo había cambiado, aunque todavía no pudiera nombrarlo. «No suelo hacer esto», dijo de pronto, sin mirarme. «Mezclar mundos, yo tampoco suelo seguir reglas que no me pertenecen», respondí con suavidad. Asintió, como si esa frase confirmara algo que ya sabía. Antes de irse, se detuvo junto a la puerta. Dudó un segundo, luego volvió hacia mí y dejó un beso breve en mi frente. No fue una despedida común. Fue una pausa. «Esto no termina aquí», dijo. «Pero tampoco será sencillo». «Nunca lo interesante lo es», respondí. Cuando la puerta se cerró, no sentí vacío. Sentí expectativa. Los días siguientes fueron distintos. No hablábamos todo el tiempo, pero cuando lo hacíamos, había una profundidad nueva. Mensajes cortos, precisos. Llamadas nocturnas donde las palabras importaban más que el silencio. Daniel seguía siendo reservado, pero ya no distante. Yo seguía siendo libre, pero ahora consciente de que algunas conexiones no se desvanecen con la mañana. Una noche me escribió: «Hay cosas que deberían quedarse como una anécdota, y otras que insisten». Sonreí al leerlo. Le respondí: «Las que insisten suelen enseñarnos algo». Quedamos de vernos de nuevo, esta vez lejos de la ciudad, en un lugar donde nadie nos conociera, donde no hubiera uniformes ni explicaciones que dar. Mientras me preparaba para salir esa noche, entendí algo con claridad. No se trataba de repetir lo ocurrido, sino de descubrir qué más podía surgir cuando dos personas deciden no huir de lo inesperado, y supe, con una certeza tranquila, que aquella detención nunca había sido un error, había sido el inicio. El lugar que eligió estaba a 2 horas de la ciudad. Una casa discreta, rodeada de árboles y silencio, como si el mundo exterior no tuviera permiso de entrar. Llegué primero. El aire era distinto allí, más lento, más honesto. Cuando Daniel apareció, su expresión ya no era la del hombre que duda, sino la de alguien que ha tomado una decisión, aunque todavía no sepa cuál será el costo. «Gracias por venir», dijo mientras dejaba las llaves sobre la mesa. «Necesitaba verte lejos de todo». «Yo también», respondí, sin adornos. Durante un rato hablamos de cosas pequeñas. El camino, el clima, la música que sonaba suave de fondo. Pero debajo de cada palabra había una corriente subterránea imposible de ignorar. «Lucía», dijo finalmente. «Esto se está saliendo de control». Lo miré con calma. «No. Lo que pasa es que ya no puedes fingir que no existe». Se apoyó en la encimera, pasó una mano por su rostro. Ya no era el hombre del uniforme, ni el de la noche casual. Era alguien enfrentándose a sí mismo.